Muy buenos días, una vez más, un viernes más. Héctor, Alex, ¿cómo están? Hola, todo muy bien. Estamos cerrando la semana fuerte, pero estamos cerrando la semana bien y entonces espero que hoy todo se concluya con éxito. ¿Tú, Alex, cómo Ok. estás? Sí, también muchas cosas pasando en AI, muchas nuevas herramientas, ¿no? De hecho, robótica, LLMs, nuevos Adiós. modelos, o sea, como que no para ¿no? Como que uno piensa que va a detenerse el flujo de nuevas cosas, pero Pero no, ¿eh? ya De hay hecho, esta semana muchísima estuvo gente bastante trabajando en esto. fluida, al igual de lo que fue la semana pasada. Y de robótica, claro, y no vamos a hablar de eso, pero ya se presentaron ahí como nuevos avances con Atlas. Se ve bastante prometedor. Pero entonces, vamos a empezar. Hoy tenemos algunos temas interesantes. Como bien comenta Alex, esta semana, al igual que la semana pasada, hubo muchísimas noticias y escogimos las noticias que consideramos que son un poco más relevantes. Vamos a hablar ahorita de una empresa que está digitalizando los sentidos. Ahorita entraremos a detalle con esto, pero están logrando de inicio, como presentaron a principios de año, un experimento que estaban intentando como clonar la parte de los olores. Y ahorita entraremos a detalle. Otras noticias que traemos de avances son en temas de educación, que es como ciertas herramientas que te ayudan ahora como estudiar con inteligencia artificial. También se ven bastante prometedoras. Nos va a hablar el señor Alex de eso. Y con el paper de la semana, el señor Héctor nos va a hablar de que, y esto es chistoso porque venimos hablando de que hay papers que dicen que los LLMs son inteligentes y nosotros hemos como puesto a prueba algunos LLMs que de alguna forma nos hacen pensar que sí son más inteligentes. Hay papers que dicen que no es cierto. Hablamos la semana pasada que hay ciertos LLMs que no son inteligentes y ahorita traemos un paper distinto que, bueno, dice que los LLMs son más inteligentes de lo que nosotros pensamos. Así que vamos a discutir un poco más a detalle de eso. Pero comencemos entonces con esta noticia. Esta empresa se llama Osmo. Es una empresa que, como lo comenté, está intentando como digitalizar los sentidos. Ha estado trabajando bastante en eso. Y el primer sentido que están trabajando es el sentido del aroma. Y esta parte es una discusión que lleva años, ¿no? Hemos visto un avance muy fuerte en la inteligencia artificial, pero muchas de las preguntas de las personas es oye, ¿cuándo voy a poder tener aromas, ¿no? Literalmente desde mi smartphone, desde mi computadora. ¿Qué tal si quiero comprar a lo mejor algún perfume, alguna loción y quiero oler si es bueno, si no es bueno, para poderlo comprar, ¿no? Suele pasar que compro uno, de repente me llega y pues no huele, entonces necesito ir físicamente a la tienda. Y son cosas que en su momento de verdad se sentían como, no creo que sea posible, porque tienes que meter el tema de generar olores en tu computadora, en tu smartphone, pero aparte, ¿cómo logras digitalizar eso? Entonces, esta empresa Osmo lleva un tiempo trabajando en cómo logran como digitalizar y reconstruir las moléculas que hacen el tema de los aromas. Y apenas ayer presentaron un paper en el cual dicen que ya lo lograron. Estuvieron trabajando con ciruelas, estuvieron trabajando con diferentes como objetos, ya sea flores, frutas, diferentes alimentos, y lo que están haciendo, como lo acabo de decir, es con inteligencia artificial, están como digitalizando y reconstruyendo las moléculas que generan los olores de ciertas cosas, y ya lograron hacer el banco más grande de olores en combinación con AI. Ahora ya pueden empezar esta reconstrucción de moléculas para poder igualar los olores. Entonces lo que hacen es con este experimento colocaron ciruela de un lado con el banco y con la inteligencia artificial. Entonces hicieron como toda la digitalización de lo que consideraban los olores y las moléculas de la ciruela que estaba en un lado. Entonces la AI, al momento de que ya tiene toda la reconstrucción, que esto si lo vemos de forma práctica es como hacen las cámaras, por ejemplo, para poder generar una fotografía o un video, o incluso la música, ¿no? Se tiene que reconstruir a nivel de bytes las ondas o cada uno de los píxeles para poder construir una imagen o para poder construir una voz o una canción. Entonces prácticamente están haciendo lo mismo con los olores. Y del otro lado de la habitación, entonces la inteligencia artificial lo que ya hace es una reconstrucción de esto con diferentes materiales para poder construir el olor de lo que estaba en el punto original. Entonces lo estuvieron trabajando con una ciruela y terminaron con un pequeño perfume, como con una pequeña sustancia que al olerlo, pues prácticamente tienes el olor en una similitud
como casi al 100% de lo que era la ciruela que estaba en el punto original. Entonces, con esto quieren pasar al siguiente nivel, que es empezar a generar como estas partes de puntos de experimentación con personas, para que ahora las personas puedan juzgar. En donde tú vas a llegar, vas a escoger algún objeto, alguna flor, alguna fruta, algún alimento, y entonces tú vas a olerlo como para quedarte con la nota. Ellos van a reconstruir eso y del otro lado de la habitación te van a dar el olor para que puedas decidir tú, para que tú puedas juzgar si realmente huele al objeto que tú pues escogiste y probaste anteriormente. Y si sí, entonces ya con eso ya estamos en la etapa en la cual posiblemente en algún futuro no tan lejano ya podemos empezar a tener el tema de percibir olores a través de tecnología. Esto evidentemente no es como tan sencillo, porque lo que están haciendo es necesitan tener como diferentes tipos de esencias para poder reconstruir el olor de ciertas cosas. Y tener esencias, pues en los dispositivos, en este momento tienen que resolver ese problema, pero de momento lo que es importante es que ya se puede lograr reconstruir ciertos olores con una muestra real, ¿no? Las computadoras ya podrían empezar a reconstruir los olores y transportar eso a un punto B para que las personas puedan tener pues la esencia. Entonces, esta es la noticia, Alex. Héctor, ¿cómo la ves? Estamos discutiendo un poco antes de iniciar este podcast. Vamos a ponerle el nuevo nombre de este podcast, va a ser Mythbusters, ¿no? Me da la sensación de que estamos como con un Teranos, porque se ve la presentación del video de esta compañía se ve muy parecido, ¿no? Como las pipetas con robots recogiendo sí. Cositas de, ¿no? Como los scents, los aromas de estos tubos de ensayo, y que metan AI ahí dentro. O sea, la palabra se me hace como un marketing justo, que en este momento es como, necesitamos un poco de funding, métele AI, hacemos un análisis de AI para crear olores y la palabra teletransportación. Sí, esta parte me saca, ¿no? Porque es como, no estás teletransportando cosas, ¿no? Estás reproduciendo un olor, ¿no? Mediante, pues suponemos, productos químicos, claro, como lo vienen haciendo las empresas de perfumes durante mucho tiempo, pero a lo mejor tu promesa es, lo vamos a hacer con esto que dijiste, ¿no? Como con una impresora de olores que tiene los componentes básicos que hacen un aroma, y que con una combinación de ellos, con esa impresora en otro lugar, van a poder hacer esa reproducción. Pero la verdad es que el proceso de generar el aroma ya es sin la participación de una persona. Entonces tú le pones el aroma a una computadora y del otro lado tienes el resultado que es el mismo aroma, sin que una persona tenga que intervenir. Sí. Y la parte de la inteligencia artificial es como la generación de texto con un banco de mucha información, nada más que ahora lo traduces en olores. Hay un banco de olores, entonces la computadora detecta estos olores, te forma el mismo olor y te lo regresa en otro lado, sin que una persona tenga que estar presente en el proceso. Claro. O sea, no es que diga que no lo están haciendo. Me gustaría como leer un poco más. Pero sí me parece que como que usaron muchas... O sea, como que hay demasiadas yellow flags, digamos así. De, hicimos teleportation, hicimos un AI análisis. Y entonces vamos a hacer pruebas con gente viendo si los olores que logramos crear en otro lugar son fieles al olor original. Entonces, no sé, digo, sí me gustó. Me gustaría entender un poco más para qué usaron la AI, ¿no? Okay. O sea, es como esto que dices, ¿no? Y a lo mejor por ahí va, pero siento que aún así está un poquito abusando del término. Es como, sí he visto sistemas ahorita que están usando descripciones para generar cosas, como necesito crear una voz sintética que sea muy varonil, que tenga rasgos de, pues que se oiga rasposa, ¿no? Y que hable con acento norteño, ¿no? Y entonces podrías crear o sintetizar un modelo que te cree una voz con esas características. Claro. O lo mismo que haces con Midjourney, que le puedes decir, quiero un dibujo de una persona que tenga el estilo de Van Gogh, ¿no? Entonces siento que por ahí podría ir, pero también se me haría como ir demasiado allá. Primero reproduce los olores y después ya me das una herramienta que con un LLM le pueda yo describir el olor, ¿no? Quiero un olor de un campo de rosas en medio del desierto que tenga algunos tintes de vino tinto.
O sea, como que es como, ajá, primero un olor y después ya le metes todo lo demás de, ajá, estamos usando AI para describir el olor que quiero generar. Claro. Pero no sé qué piensa Héctor. Yo estuve pensando varias cosas mientras Diego decía la noticia. Yo también vi la noticia ayer, creo la vi, y no le presté mucha atención, la verdad, pero ahorita que Diego la estaba escribiendo, y no había visto que hablaban de esto de teletransportación de olores. De olores. O sea, yo vi la noticia y probablemente reportada por alguien y decía algo así como reproducción de olores, ¿no? Pero justamente que ellos mismos le llamen teletransportación de olores, ya justamente me suena a, me están queriendo vender algo demasiado grandioso, ¿no? O sea, y eso como dice Alex, para mí no es un yellow flag, es un red flag completamente, ¿no? Que te vendan algo como lo que no es, porque esto, o sea, StreamYard, que es lo que usamos, podría decir, sí, estamos teletransportando humanos, porque mira, tienes a Alex enfrente y tienes a Diego enfrente, ¿no? O alguien que transmite imágenes te puede decir, sí, mira, estamos teletransportando muebles, ¿no? O sea, entonces no tiene nada que ver, ¿no? Con teletransportar. A lo mejor ellos sienten que va un poquito más allá porque el olor es como un poquito más, siento que es un sentido más fuerte, ¿no? O sea, es un sentido que tenemos menos control sobre él. A lo mejor por eso lo están poniendo así, pero sí se me hace un súper red flag que digan ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ya hablando sobre si esto es, o sea, tampoco veo en dónde usan la inteligencia artificial. Por ahí tienen un artículo que dice cómo la usan, pero no sé si estoy diciéndolo demasiado fácil, pero para digitizar, o no sé cómo se diría, digitalizar un olor, no creo que se necesite AI como tal, ¿no? O sea, esto es un proceso como de computación tradicional, muy tradicional, ¿no? O sea, es leer algo del mundo real, transformarlo en bytes y en bits, transmitirlo a través de una red y pasarlo al otro lado. Creo que esa parte, la parte de justamente, o sea, la parte difícil de todo esto es volver a reproducir ese olor, tener una máquina del otro lado que pueda reproducir lo que leíste de este lado, ¿no? O sea, leerlo no creo que sea la parte complicada, y aparte a lo mejor estoy diciendo burradas porque la otra cosa, o sea, no sé si ustedes se acuerdan de sus clases de química, y en algunas partes de las clases de química nos decían como, sobre todo cuando hablábamos de hidrocarburos, se hablaba de que, sí, y lo que le da a este hidrocarburo su forma específica es que aquí tienes que está doblando, ¿no? El benceno, que es una cosa, ¿cómo se dice? Cíclica, ¿no? Entonces este es un hidrocarburo cíclico, por lo tanto es un hidrocarburo oloroso. No sé si estoy diciendo o si estoy recordando mal, si estoy recordando borroso, pero no sé si entendemos al 100% lo que produce un olor, ¿no? Entonces esa es la primera cosa que me llega a la mente respecto a la empresa como tal. Ahora, respecto a las implicaciones de transmitir un olor, me llegaron varias cosas a la mente, como por ejemplo la parte de todo lo que se puede hacer o todo lo que se podría hacer con los olores, ¿no? O sea, primeramente te podrías piratear muy fácil perfumes, ¿no? Esa es una de las cosas más, o sea, que le pegaría durísimo a la industria de la perfumería, ¿no? Claro, la otra sucede. Sí, esa parte ya sucede, en general ya sucede. No, pero hay empresas comerciales que te hacen tu perfume, ¿no? Traes una muestra y de esa muestra te hacen un perfume. De hecho, ese es un muy buen ejemplo, porque si tú vas a cualquier plaza aquí en Ciudad de México, ya abundan los puestos donde es más, no te dicen, no es el mismo, o sea, no creo que no pueden decir como, sí, esto es un Jean-Paul Gaultier, ¿no? Pero te dicen, tenemos estos estilos. Ajá. Te dicen, sí, este es muy parecido al no, pero la primera cosa es sí, incluso marcas reconocidas hacen eso que tú dices, ¿no, Alex? Pero no, en primera no pueden hacerlo como libremente. En segunda, no son tan parecidos, se parecen, pero no son tan parecidos. Y tercera, eso es muy parecido a lo que ya se hacía antes de internet, de fotocopiar libros, ¿no? O sea, es muy, muy similar a fotocopiar libros. O sea, esto es como vas a la tienda y compras tu fotocopia del libro, o vas a sacar la fotocopia del libro, contra la piratería digital, que es está mucho más expandida y es mucho más potente, ¿no? Que la piratería física de sacar copias de los libros, ¿no? Entonces, o sea, creo que sería un salto así. Y la otra cosa es todos los otros sentidos tenemos forma de bloquearlos. O sea, los otros sentidos que ya se reproducen en la computadora tenemos forma de bloquearlos. Por ejemplo, si no queremos escuchar algo, pues simplemente nos vamos o nos tapamos los oídos. Y si no queremos ver algo, pues volteemos la vista, ¿no? Como que la vista es de las cosas más fáciles de bloquear y los olores no. O sea, los olores es muy, muy difícil de bloquear. Entonces es como otro campo completamente nuevo de
cosas que se pueden hacer o que pueden afectarnos, ¿no? Y entonces, pues ya, Claro. ese es Yo creo que hay otro, digo, y ahorita con la herramienta que les vamos a enseñar, y puse como un alrededor de esto. Y es interesante porque con esto que está haciendo Elon Musk, y perdón por traer de nuevo a Elon Musk a la conversación, Diego, sé que lo Pero, por odias. favor, Pero en realidad los sentidos lo que producen son señales eléctricas, ¿cierto? Así es. Pues en nuestro cerebro. Entonces, una de las avenidas que probablemente se va a explorar en el futuro es, claro, pones a un humano y lo expones a diferentes scents, como olores, y vas capturando las señales eléctricas que esos olores producen en su cerebro. claro. Y eventualmente, con suficiente información, deberías poder reproducir esas señales eléctricas con un dispositivo parecido al Neuralink, y entonces reproducir esa sensación de el olor que está percibiendo, o incluso hacer cosas como las que dice Héctor, como poner un proxy o no sé cómo llamarle, una capa intermedia que modifique las señales que estás percibiendo de un olor si estás pasando por algún lugar donde las pueda bloquear. existe un olor muy fuerte y las puedas bloquear, ¿no? Pero obviamente todo eso tiene un montón de implicaciones distintas, pero sí, y ahora que estaba leyendo el artículo que generé, me acordé que en algunos juegos, creo que en Disney, tienen esta experiencia que le llaman 4D, y parte de la experiencia es que de pronto te llegan ciertos olores. Pero ese es uno de los problemas grandes que tenían hasta ahora, ¿no? Que era como, sí podemos reproducir algunos olores, pero son muy limitados porque tenemos como un set de químicos limitado, y las combinaciones que podemos hacer con eso son limitadas. Y Tú estás hablando de ¿no? algo infinito. Algo, o sea, físico, y en este momento pues son ciertos como cápsulas de químicos que intentan como mezclarse para poder reproducir ciertos olores, ¿no? Y si te vas a olores, o sea, supongo que la gama es inmensa, ¿no? Y necesitas como una inmensa cantidad de estos químicos para poder como reproducirlos. Que lo que hace esta empresa es que ya tiene el banco de olores, entonces digamos que tiene ya las recetas para que esto pueda suceder. Pero entramos a temas finitos, ¿no? Eso existe en tu computadora, en tu celular. Sí, a mí es una, estaba viendo ¿no? ¿Una qué? ¿Alquimia? Alquimia, me suena alquimia. Sí, ¿no? sí. Algo que vi por ahí también de alguien en Twitter era como, vamos a sacar una versión limitada del primer olor que se reprodujo digitalmente. Y es como NFTs, o sea, alguien empezó a decir como, hagan unos NFTs con los primeros olores, y es como, no sé. Sí, ya empieza un rumbo medio raro, pero creo que el punto de la noticia es bueno, como en tema de avance, es bueno. Ahora hay que ver cómo evoluciona, ¿no? ¿Y qué se hace con eso después? Porque como estamos hablando ahorita, esto entra a ciertas limitaciones físicas que, pues bueno, sería difícil escalar con lo que entendemos hoy. Habrá que ver cómo esta empresa u otras empresas logran generar un approach distinto para ver cómo evoluciona esto. Pero de momento, pues ya se podrían reproducir olores, y creo que la teletransportación, que, o sea, digo, suena mal, no suena a la promesa o no suena bien, pero creo que va llevas un olor de un punto A a un punto B en cuestión de segundos con la reproducción, ¿no? Y creo que a esto le llaman la teletransportación. No. Pones en este caso una ciruela, que fue lo que hicieron ellos, en un cuarto, y tienes la reproducción del olor de la ciruela en otro cuarto en cuestión de milisegundos. Posiblemente a eso se refieren con teletransportación. Pero bueno, pero podrías no tener ciruelas, ¿no? Y recrear el olor de ciruelas pues sin en tener este momento ciruelas. es porque en un cuarto. Ahorita sí, porque ya tienen, supongo que, pues el registro del olor de la ciruela, pero lo que ellos ponen es ponemos la ciruela aquí, y la computadora tiene que detectar los olores para hacer como todo el proceso de digitalización y reconstrucción de las moléculas para poder transportar ese olor a otro cuarto. Y creo que lo que están haciendo es eso, tú trae lo que tú quieras, que tenga un olor, y vamos a reproducir ese olor en otro lado. Pero bueno, entonces cuéntenos en comentarios qué opinan de esto, qué tipo de uso le ven, creen que es un scam como algunas otras empresas, que esto es como más bien un laboratorio, como lo comento, están como trabajando en reproducir sentidos y empezaron por el tema de olores. Así que esperamos ver ahí sus comentarios de qué opinan de esta noticia. Vamos a pasar al siguiente tema, que es de Lector. Y que piensen si los fotógrafos son teletransportadores de almas y de Esa es también una discusión. Okay. Vamos a pasar al siguiente tema, que es temas de educación, Alex. Estas herramientas, algunas no son nuevas, pero estuvimos explorándolas en la semana y
como son bastante prometedoras. Así que cuéntanos, Alex, ¿qué nos traes hoy? Bueno, esta semana se empezó a poner, voy a decir de moda, pero no de moda. Pero sí, como que empecé a ver no papers, sino publicaciones en redes sociales sobre una herramienta que publicó Stanford que se llama Jenny, ¿no? Como de genio. Y Jenny lo que utiliza es una metodología que se llama Storm, ¿no? Y bueno, se las voy a enseñar para que la veamos, es mucho más fácil platicarla y presentarla al mismo tiempo. Voy a compartir mi pantalla y déjenme ver si lo consigo. Sí, ahí está. Me dicen si la ven. Bueno, entonces, como muchas herramientas que hemos visto, y como reminder les pongo esta que es la que ya hemos repasado la semana pasada, que es el Notebook LM. Pues estas herramientas lo que te muestran es una interfaz donde tú puedes iniciar sesiones pues como de investigación. Esta es una herramienta para researchers, ¿no? Y básicamente lo que hacen es, a diferencia de otras herramientas que las iniciales que vimos fue ChatGPT, donde tú le preguntabas sobre un tema y te respondía sobre ese tema sin ningún fundamento, hemos visto una evolución hacia sistemas donde, además de darte información, esa información está aterrizada mediante documentos pues que existen mediante hechos, ¿no? Y es parte de lo que hace este Jenny, que si se fijan acá viene la palabra Storm, porque es el método. Ahorita les voy a platicar un poquito del método, pero básicamente ellos lo que hacen es, tú le pides iniciar una sesión y lo que hacen es crear agentes con diferentes especialidades que van a encargarse de discutir alrededor de un tema para llegar a algún tipo de conclusión y entonces generar un artículo con las diferentes perspectivas de estos agentes, pero que también esté soportado por facts. ¿Y cómo soportan los facts? Pues van y hacen una búsqueda en internet sobre pues documentos relacionados con ese tema. Y entonces aquí si te fijas, por ejemplo, está la opinión del biologist specializing in olfaction, ¿no? Del diseñador de perfumes y olores, del escritor de hechos y de un psicólogo ambiental, ¿no? Y cada uno tiene diferentes opiniones, ¿no? Como que hay un agente o hay un agente, una parte del programa que coordina la entrevista de todas estas otras personas y les va sacando información. Por ejemplo, al biologist le pregunta cuáles son los mecanismos biológicos que están involucrados en los receptores del olfato y cómo se procesan en el cerebro, ¿no? Y entonces este cuate responde aquí como con todo lo que fue a buscar en internet. Tiene ahí algunas referencias, ¿no? No le hace una pregunta, le hace varias preguntas como cómo afecta la distancia en la percepción de los sentidos y cómo se relaciona esto con la teleportación. O sea, algo que puedes ver aquí es como una de las frases que yo utilicé en la definición del problema probablemente modificó la entrevista, ¿no? Que se le hace a los especialistas. ¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas que se han explorado o que se están explorando para hacer esta? Pero fíjate, como yo puse teleportation, ya eso modificó absolutamente el sentido de las preguntas, ¿no? Entonces, aquí puedes ver como todo el proceso de razonamiento. Esta persona, por ejemplo, se supone que no conoce no tiene como el background científico de teletransportación de olores, pero aún así participa en la escritura y al final del día te genera un summary, ¿no? Este summary pues reúne toda la información alrededor del tema, te crean una tabla de contenidos que la dividen en la historia, cuáles son los mecanismos, cuáles son las aplicaciones de teletransportar esencias, cuáles son los challenges y las limitaciones, los efectos psicológicos y hacia dónde se puede dirigir esto en el futuro. Y esto lo hizo en un par de minutos, donde va y hace las consultas. Este proceso no es nuevo. El paper en el que está basado, que se llama Storm, salió a inicios de este año y después salió otro que se llama CoStorm, que es como un collaborative storm. Entonces, si tú quieres investigar sobre algún tema, puedes elegir ambos. Y en el caso de CoStorm, le puedes decir, oye, yo quiero participar como humano en esta investigación. Entonces, algo que hicieron la gente de Stanford es que, integraron Bing, porque pues también están utilizando OpenAI como parte de las herramientas. Y le puedes poner el topic, ¿no?
pues el topic a lo mejor es Research Tools, Automated Research Tools, y aquí le das como la motivación o qué quieres conseguir con este tópico, ¿no? Study the state of the art. Tech Research Tools, ¿no? Si se fijan, se parece mucho a la interfaz de Notebook. Cuando le pides que te haga un podcast, también te da ese input box donde le puedes decir hacia dónde quieres orientar tu investigación o tu podcast. Y cuando le das Start, en este caso es un custom, entonces lo que te genera es, ellos empiezan a investigar. Tú puedes ver aquí los pasos que está siguiendo para hacer esta investigación. Y, por ejemplo, aquí se está familiarizando con el tema que estás proponiendo y se va a llevar 3 minutos. Nos dice que esto se va a hacer mucho más eficiente en el futuro. Y también tiene que generar los expertos y cada uno de esos expertos va a ir investigando. Aquí podemos ver que está haciendo un browsing de diferentes contenidos que encontró relacionados con el tema. Pero me parece que es súper útil. O sea, siento que es un poco... Hasta se siente que estás haciendo trampa, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que la gente que está estudiando no agarre esta herramienta y diga, bueno, hazme el trabajo? Pero la otra pregunta es, ¿por qué no deberías hacerme este trabajo que es muy tedioso de ir y tener que buscar algunos temas, ¿no? Yo quizás, si fuera profesor, pues les pediría esto, como, bueno, sí, deja que te investigue, pero luego tienes que ir a leer sobre ese tema, porque pues acá la tarea de ir a investigar se le echó toda la herramienta, y tú como estudiante, ¿qué hiciste? ¿Qué esfuerzo hiciste para destilar parte del conocimiento que venía en todos esos artículos y utilizarlo en tu paper, ¿no? Pero ¿qué diferencia sería hacerlo con, o sea, la parte de tu preocupación, por ejemplo, de que haga la no, tarea? porque es lo que ven haciendo alumnos con ChatGPT, Gemini, ¿sabes? Es un, yo creo, tengo esta duda, sí, haz sí, una sí. respuesta, copy-paste, it's done. No, eso es lo que está mal. O sea, es lo que me preocupa. Claro. Que los alumnos no vayan, investiguen un poco más, ¿no? Entonces, digo, aquí en este Costorm, lo que puedes ver es que acá está la conversación que se empezó a dar sobre el tema, ¿no? Si te fijas, creo varios expertos o varias agentes. Está como el moderador de la discusión, que ese es el que les decía que dirige a los demás agentes. Está el experto, Background Discussion Expert, ¿no? Y supongo que aquí en este caso no veo que haya generado muchísimos más agentes, ¿no? Pero hay una conversación inicial y luego tú le puedes decir aquí al moderator generate, o tú puedes unirte a la conversación inmediatamente. Pero de entrada ya te crea un mind map relacionado con toda la información que sacó de esos papers que leyó. Te da un mind map que pues te dice, aquí está el overview de las herramientas, aquí está el impacto, los experimentos de laboratorio. Entonces le puedo decir generate, y lo que hace aquí en este caso es que el moderador va a empezar a hacer esta labor de hacer preguntas o orientar la conversación hacia algún sitio, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿y cómo podemos integrar estas herramientas en el currículum educacional y los programas de entrenamiento para equipar a la siguiente generación de científicos en evolucionar el landscape de la investigación científica? Y entonces tú puedes aquí decirlo, ¿no? Y puedes dar tu opinión. I think it's important to make sure new scientists actually critical. Entonces, cosas que traen interesantes es que puedes hacer una evaluación de cada una de las participaciones, ¿no? Aquí yo di mi opinión y en teoría esta opinión podría generar nuevos nodos en este mind map. Claro. Y fíjate, tiene como varios pasos, como pule la respuesta, inserta información en el mind map. Entonces es un proceso muy específico, ¿no? Y aquí ya me está dando su opinión en relación con lo que yo acabo de decir. Entonces esta conversación obviamente podría seguir de forma avanzada, que es un poquito lo que hacemos nosotros, ¿cierto? O sea, como que exponemos algo, tú traes algún conocimiento sobre este tema, Héctor trae otro. A veces no llegamos a una conclusión, ¿no? Y a diferencia de nosotros, esta herramienta te permite generar un artículo. Aquí hay un artículo generado con base en esa primera exploración que hizo. Claro. Pero conforme tú vas agregando partes a la conversación, ese artículo podría derivar a diferentes cosas. No siento que todavía le falta la herramienta, pero se me hace que esta primera versión ya es bastante poderosa. Y si tú vas agregando temas, por ejemplo aquí, ¿no? Critical Thinking y Research, siento que es el que yo probablemente puse. Sí, porque ahí tiene un puntito azul, ¿no? De que se acaba el puntito azul probablemente sea exacto,
¿no? Entonces, aquí todavía no veo critical thinking, supongo que le tengo que dar article, y entonces lo que hace es que va por el mind map, por toda la conversación, y genera un nuevo tipo de, pues como de artículo un poquito más completo, ¿no? Esta es la primera herramienta. Mira, aquí ya agregó ese tema, que está basado en mi pregunta que le hice como parte del chat, en este chat de expertos. Y bueno, la otra herramienta que también salió ayer es esta, que se llama learning.gogu, que es un experiment. Esto, pues obviamente me trae a la memoria lo que hicieron con NotebookLM, como, sí, estamos sacando un beta, acá métanse y hagan cositas y después nos dicen que aprenden, ¿no? Claro, le vamos mejorando. Aquí. Creo que tenemos que poner un contador de todas las veces que Alex habla de LM. Sí. Vamos a hacer el NotebookLM game, ponemos Exacto. tequila y cada que yo diga NotebookLM. Un shot. Bueno, acá tú propones un tema, que en este caso Héctor sugirió el tema de SIG Programming Language, y lo mismo, te hace una búsqueda, te hace un timeline conversacional y te da, por ejemplo, ¿no? Aquí le dije SIG Language, fue lo único que dice, lo que le dije y me dijo, ok, SIG Language es un nuevo lenguaje de propósito general, open source, que está ganando popularidad en los developers, ¿no? Que están trabajando en programación de sistemas embebidos y aplicaciones de tiempo real o críticas en performance, ¿no? Y te hace estos cards donde te describe, le llaman un interactive list, entonces están generando algunos widgets, ¿no? Que representan ese conocimiento, esa investigación que Google fue a hacer, porque Google obviamente tiene muchísima información acumulada de estos temas, y entonces tienen otros cards que están dirigidos a ciertas partes del aprendizaje, como, ok, construye tu vocabulario, ¿qué es System Programming? ¿No? Y te describe lo que es System Programming. Y luego te dice, sí, ahora veamos un video rápido de lo que es SIG, y te pone el video ahí para que puedas verlo. Te manda a otro lado, ¿no? Y una parte que me gustó es, bueno, te da algunos como opciones rápidas de simplifícame el tema, vea más profundidad o trae imágenes para aprender el tema, te sugiere algunas preguntas, ¿no? O algunas direcciones en las que podrías dirigir la conversación. Yo aquí le di que era algo que estaba acá arriba, entonces en cuanto tú le das clic a alguna de estas cosas, yo le di clic a esta, las mete en la conversación y entonces te describe algo relacionado con eso, ¿no? Me volvió a generar otra interactive list y estas cards me gustaron mucho, como common misconceptions, ¿no? Como qué cosas normalmente podrían ser erróneas alrededor de esto que estás aprendiendo en este momento. Claro. ¿No? Como readability, solo la facilidad para leer el código solo es importante para los principiantes, y aquí te dice no, también es para gente de todos los niveles. O sea, yo sí creo que es importante para los principiantes, pero bueno, son el tipo de cards que eventualmente te van a ir ayudando, ¿no? Aquí hace como un highlight y te dice por qué importa la facilidad para leer tu código y te da una explicación. Y otro que vi, ¿no? Como interesante fue ¿no? Como este tipo de cards de tente y piensa, ¿no? Y te hace una pregunta relacionada con lo que en teoría acabas de leer y que debería hacerte pensar en esto es importante o cómo resuelves esto, ¿no? Entonces, obviamente esta es una herramienta que pues acaban de sacar y no sabemos cuánta gente estuvo involucrada en esto. Me parece que es como un Perplexity, pero un poquito más avanzado, ¿no? Porque pues está muy orientado hacia aprender sobre temas extraños. Claro. Todavía lo que no tienen es, a diferencia del Storm, no te guardan las sesiones. Entonces, ya si yo le doy aquí refresh, empezaría de cero, ¿no? Y entonces aquí están algunos ejemplos de cosas que la gente ha estado, pues, como poniendo para aprender. Y si tú haces eso, pues te tira toda la información relacionada con ese tema. Entonces no sé qué opinen de estas dos herramientas y si les emociona pues el futuro que hay alrededor de... En general me agradan bastante y de hecho, o sea, contestando un poco la pregunta que hiciste de tu preocupación, o más bien, no fue pregunta, fue el énfasis que hiciste en tu preocupación de cómo lo van a utilizar los alumnos. Creo que simplemente son herramientas y la gente las orienta de la forma en la que piensan o de la forma en la que quieran. Algunos alumnos a lo mejor pueden simplemente generar el contenido, copiar y pegar y ahí hice mi tarea, pero creo que estas herramientas en conjunto te ayudan a estudiar, ¿no? Creo que en una tienes una investigación donde vas a poder leer y profundizar más en contenido y en la otra te pueden armar bien una guía de cómo ir estudiando de una forma mucho más interactiva, ¿no? Con ciertas cards, con ciertos como fun facts, con ciertos temas
que te ayudan a ir estudiando no solo con lectura y que de igual forma te pueden como, que es algo que necesitan mucha gente, generar esta ruta de aprendizaje, ¿no? Como, oye, quiero aprender este tema es muy amplio, ¿por dónde inicio? ¿No? Y de este tema, ¿qué otros subtemas necesito dominar? Porque como estás en el unknown, no sé qué implica aprender este tema y esas herramientas te pueden decir, estos son subtemas, vete, empieza por aquí, continúa por acá y terminas con esto y dependiendo de lo que quieras podemos ir profundizando. Entonces creo que esa parte es bastante buena. Creo que, como lo hemos platicado antes, pues la gente aprende de distintas formas y creo que esto le llega a un mercado específico de gente que es muy autónoma, ¿no? De gente que puede aprender sola sin ningún tipo de problema. Evidentemente la lectura es como mucho más amplia acá, o sea, aquí vas a tener que leer mucho más, posiblemente puedas pedir que te den muchos más videos si eres mucho más visual. Vimos ahí que puedes pedir que te generen imágenes y todo eso, o sea, creo que son buenas herramientas orientadas a, y en conjunto creo que tendrías ya al mejor tutor, ¿no? Porque tienes un tutor, si ves como el conjunto de las herramientas, tienes un tutor que te va a dar lectura para que puedas profundizar en los temas, como lo que es un research de papers y demás. Si quieres todo este research, lo puedes generar en un podcast de 5 o 10 minutos para que entonces ya no tengas que leerlo, sino que prácticamente ya tengas la información que le metes al podcast para que puedas escucharlo. Y ya si quieres profundizar en aprenderlo más, paso a paso, pues ya lo metes aquí en Genérame una ruta de cómo aprender este tema paso a paso, ¿no? Yo creo que son buenas herramientas, lo veo bastante prometedor y es justamente como el futuro de la educación que esperaría que escuelas y universidades vayan tomando el tipo de herramientas que nos pueden dar en vez de hacerme comprar 30,000 libros, ¿no? Que no los vas a terminar de leer en la universidad o en la preparatoria, pero te cuestan un buen, que ya exista como estos, como herramientas en las escuelas que ayuden a que la gente pueda aprender mucho más rápido, ¿no? Y de forma mucho más específica. Así que paga bastante. Sí, eso que vimos ahí en el by Google, o sea, en el About de Google, por ejemplo, esa de la pregunta, siento que algo que va a ayudar a hacer es aplicar técnicas de aprendizaje que no se nos enseñan. Por ejemplo, esto de preguntarte ¿por qué crees que pasa esto? Es una forma de hacer como engage, o sea, engage con el alumno para que pueda aprender de verdad, ¿no? Porque una idea muy mala del aprendizaje que tenemos es que es consumir y consumir no es aprender en sí mismo, ¿no? O sea, de hecho, consumir puro contenido es una de las peores formas de aprender. Tienes que hacer como, sí, ¿cómo se dice engage en español? Tienes que meterte con las cosas, por ejemplo, interactuar exactamente, como por ejemplo hacer resúmenes o preguntarte cosas y todo eso, ¿no? Entonces, creo que esa parte me gusta, la parte de que van a ayudar a generalizar estrategias de aprendizaje que te van a poder hacer más efectivo. Y también estoy de acuerdo contigo en que la parte de los libros te va a ayudar, o sea, de que en vez de que leerte 350 páginas de un libro, ir por conocimiento puntual, ¿no? Yo nunca he estado de acuerdo con la idea, bueno, a lo mejor en algún tiempo de la vida estuve que cualquier cosa que aprendas te sirva, pero, o sea, esto de adquiere conocimiento porque cualquier cosa que aprendas te va a servir, pues probablemente sí, pero no sé si saber poner alfombras te va a servir en algún punto de tu vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy más de acuerdo con el conocimiento, con adquirir conocimiento puntual. Ahorita, en esta parte de mi vida, estoy más de acuerdo con adquirir conocimiento puntual, sobre todo cuando tiene que ver con capacitaciones o con tú mantenerte al tanto, ¿no? O sea, también el aprendizaje puede ser un hobby, pero tienes que reconocer justamente que esto de aprender carpintería tal vez, ¿no? Es un hobby, no un aprendizaje que te va a dar resultados para algo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo esto de leer un libro que te va a hablar a profundidad de un tema y que te vas a tardar 25 horas en leerlo, contra aprender puntualmente algo que te va a ayudar una herramienta a hacerlo, se ve muy prometedor. Yo siento que estas herramientas, mi opinión sobre las herramientas es que estas son como embriones de lo que vamos a ver en el futuro, ¿no? O sea, de lo que siento que vamos a ver cosas súper locochonas y que eso todavía está muy casado con nuestra forma de aprender ahorita, y siento que va a cambiar muchísimo, ¿no? O sea, siento que son un poquito como las representaciones digitales de los libros que teníamos cuando empezó a salir internet, estas representaciones súper chafas de que eran libros y que le pasabas la página y se veía la animación de la página, más o menos siento que son eso todavía, pero siento que va a poder evolucionar a lo que hoy tenemos como ebooks, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, Alex, ¿estás muteado? Sí, o sea, sí, yo tengo ese concepto
concern siento que con estas herramientas están acercando la educación muchísimo más a un nivel de entretenimiento y me gusta, porque obviamente ahorita la competencia entre el TikTok, el Instagram, ¿no? El YouTube y la tele, pues como que le quita la atención a los jóvenes, ¿no? O a nosotros, A los usuarios. no nos excluyamos de aprender cosas nuevas. Digo, se pueden aprender cosas nuevas. A mí hay canales de TikTok que me gustan mucho o canales de YouTube que me gustan mucho, pero siento que esto lo hace mucho más entretenido, ¿no? Entonces sí me gusta. La parte que no me gustaría tanto sería que como que derivara en, sí, tengo que hacer una tarea súper aburrida, entonces me meto ahí y saco absolutamente todo el contenido de GPT o de Storm, de Jenny, de Stanford, Learning about. o de Learning About de Google o de Perplexity, ¿no? O sea, sí siento que es como el fundamento y entonces sí creo que van a venir metodologías alrededor de cómo hacer que esto sí efectivamente tenga un impacto en la educación. Yo creo que sí va a tener un impacto, obviamente, pero ¿cómo le hacemos para asegurarnos de que no sea solo un copy-paste de contenido de un lado a otro, ¿no? Y una parte que me gustó mucho de lo que dijiste, Diego, y que sí me ha pasado, es ver perspectivas diferentes de un tema, porque a veces tú vas a estudiar un tema y ya traes muy clavado lo que quieres estudiar sobre ese tema, ¿no? Y esto que dices de unknown unknowns, estas herramientas te sirven un montón, sobre todo esta de Storm, porque van a investigar material que está allá afuera y generan diferentes perspectivas, como diferentes user personas que van a hablar de ese tema. Y sí me ha pasado que, oye, yo no había considerado esta cosa en particular sobre esta tecnología. Y ahí te lo pone, ¿no? Como, sí, tienes que considerar que puede haber un bias por, qué sé yo. O sea, estaba investigando un poquito sobre voces o esto de los Ascents, como que sí trajo varios temas que yo no había contemplado en nuestra discusión original. Entonces sí siento que es bastante poderoso en ese sentido. Claro, me agrada bastante. Y el tema de personalizarla, ¿no? No todos te aprenden igual. Y creo que con esto es una forma de personalizar tu aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que mejor te sirva? Lectura, audio, videos, imágenes. Tú personalizas la forma en la que vas a aprender en vez de que una plataforma te obliga a tener un solo formato, ¿no? Tienes diferentes formatos, tú decides cuál y estudias. Sí, creo que eso es bueno. Coincido bastante con Héctor, en el cual es el inicio. Vamos a ir viendo cómo va evolucionando. Estas plataformas que libera Google es más bien entender cómo la gente las utiliza, entender cómo la gente evoluciona, entender a lo mejor algunos temas que no se consideraron cuando salieron y se empiezan como a agregar después o se empiezan a explorar otras cosas y vamos viendo la evolución en algunos meses. Así que para mí son buenas herramientas, pero como comento ahorita, no son una solución, son simplemente tools que tenemos para aprendizaje y eso ayuda bastante. ¿Tú qué opinas, Héctor? Para mostrar también a tu paper, que eso también es importante, ¿no? Que veníamos hablando de que los LLMs no eran tan inteligentes como nosotros habíamos considerado, sin importar las pruebas que hicimos con algunos LLMs que salieron nuevos de OpenAI, que nos dejaron en ridículo intentando resolver un problema, pues resulta que ahorita posiblemente sí son más inteligentes de lo que nosotros pensábamos. Cuéntanos de eso, Héctor. Sí, el paper del que yo les quiero contar se llama en español traducido se llama Los LLM saben más de lo que muestran y habla acerca de la representación interna de las alucinaciones de los LLMs. Es un paper que está escrito por un montón de personas, pero lo importante es que son de Apple, de Google Research y de Technion, una empresa que se llama Technion. Y parte de lo que este paper, o más bien lo que este paper explica es que ellos se pusieron a observar la representación interna de las respuestas de los LLMs, es decir, no los tokens finales, sino la representación intermedia de cómo empiezan a generar la respuesta, y descubrieron que sí hay tokens o sí hay partes que codifican una señal de verdad, ¿no? O sea, como que sí hay unos tokens que dicen, esto es probablemente información factual, ¿no? Porque algo muy chistoso de los modelos de todos los modelos de inteligencia artificial avanzados es que no sabemos exactamente cómo funcionan, ¿no? Y cómo codifican las cosas. O sea, ese es como uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, que no sabemos qué están pensando, a diferencia de los otros programas. Bueno, y también eso pasa en nuestros sistemas que creamos, ¿no? Lo suficientemente complejos, ya no sabemos qué está pasando adentro, aunque los hayamos hecho todos nosotros, línea por línea. Entonces, son propiedades que surgen de todo el comportamiento, más bien
propiedades emergentes de esto, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Bueno, más bien ese paper examina la representación interna y llegaron a varias conclusiones. Entonces, la primera conclusión es que sí representan, o sea, sí tienen como un concepto de verdad ahí, o sea, como una señal de esto es fáctico o esta es la verdad, pero algunas veces la ignoran. Una de las primeras es como, sí, no saben qué los lleva a sacar como alucinaciones en vez de decir lo que saben que es verdad, ¿no? O sea, probablemente tiene que ver con que su set de entrenamiento los lleva a poner otros tokens que su señal de verdad no le está diciendo que esta es la verdad, ¿no? Otra cosa difícil es que esto solamente lo pueden hacer en modelos que son open source, que son justamente que pueden ver su representación interna. Si no, pues, o sea, más bien eso no lo pueden hacer con Claude o con GPT o con cosas similares, porque no pueden ver la representación interna. Entonces, claro, están diciendo de que este approach para ver, bueno, antes de eso, también dicen justamente que la parte de ver su representación interna y ver cómo están codificando la verdad, te puede ayudar a predecir qué tipo de errores está cometiendo el modelo, ¿no? Y eso es muy importante para las aplicaciones ya finales. Algo que hemos dicho repetidamente en este canal con los experimentos que hemos hecho es que hacer una pequeña prueba que funcione bien para 3 casos es muy fácil, pero hacer algo que generalice bien y que lo haga bien para muchos casos diferentes es muy difícil, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas te pueden ayudar a mejorar tu producto final o la forma en la que usas el LLM. Y ya, esa es la idea del paper, lo vamos a poner en las notas del episodio, está muy bueno. Y creo que tienes razón, Diego. De semana a semana cambiamos qué tan inteligente, lo que pensamos qué tan inteligentes son. Esto no tiene que ver tanto con la inteligencia, sino con un concepto que yo he dicho repetidamente que no tenían, ¿no? Yo digo que no tienen codificado el concepto de verdad. O sea, a ellos no les interesa la verdad, ¿no? Este paper dice que probablemente sí tienen un concepto de verdad en sus genes, ¿no? O sea, y que saben que es la verdad, lo representan internamente, pero a veces lo ignoran, ¿no? A lo mejor como nosotros también. Sí, claro. Ok, sí, me gustó mucho y me sonó mucho con algunos papers que he estado leyendo últimamente. Sacó dentro del batch de cosas que sacó Meta hace como 2 semanas, que platicamos el batch de esos sacaron una cosa que se llama Layer Skip, ¿no? Y me sonó muchísimo, y les voy a enseñar la representación, porque me sonó muchísimo a esto que nos acaba de platicar Héctor, ¿no? Ellos hicieron una animación de cada una de las cosas que sacaron, hicieron una animación, pero básicamente lo que hicieron es que puedes visualizar de las layers que tiene tu LLM, el modelo de LLM que estás usando, qué layer es el que está generando ciertas partes de la respuesta. Aquí lo ponen obviamente como en slow motion, pero si ves el color, representa quién hizo el draft, quién verificó la layer anterior y qué generó la última layer, ¿no? Lo verde lo generó la layer 32, ¿no? Lo que es moradito lo generó la layer 8. Entonces lo que hacen acá es que te dan la capacidad, como que hicieron tienen la capacidad de saltarse algunos layers para optimizar el tiempo de respuesta del LLM, ¿no? Y tienen como algunos, aquí mencionan un performance, como una mejora en el rendimiento de este sistema de 1.7x, que es bastante bueno, ¿no? Y la otra cosa que ponen acá es, tienen la capacidad de poner checkpoints para saltarse en layers anteriores. Entonces es esto que dice Héctor, ¿no? Como que están agregando la capacidad de ver lo que está sucediendo dentro de todas las layers de una red neuronal, pero no solo tienen la capacidad de ver lo que está sucediendo, sino de tomar acción cuando identifican que la respuesta ya es lo suficientemente buena para tirarla como respuesta final sin la necesidad de pasar a las siguientes layers. Claro. Y porque esa es la otra discusión que he visto. Por ejemplo, hay algunos investigadores que están generando formas de ejecutar modelos muy grandes en computadoras con memoria sin CPUs muy grandes o con muchas cantidades de memoria, ¿no? Y parte de lo que están haciendo es eso, como que optimizan, dicen, bueno, una vez que sabemos que la respuesta se va a ir por algún lugar de la red neuronal, ya no necesitamos cargarla toda, sino podemos continuar generando la respuesta con esta parte de las layers, ¿no? Y ponen esto que también creo que está muy relacionado con lo que dice Héctor,
que tienen la capacidad de mejorar, y eso no sé dónde lo vi aquí, ¿no? La verificación y la corrección. Entonces, esto me gusta mucho porque es como esta capacidad de estar entendiendo qué es lo que sucede dentro de la red neuronal y tomando acciones para detenerlo o pues como para verificar si lo que está proponiendo como respuesta tiene sentido o no. Entonces me hace mucho sentido lo que dice temas como bias, ¿no? También, o sea, siento que por ahí puedes empezar a identificar como, mira, aquí tenías estas 3 respuestas y tiraste la que hacía menos sentido, y creo que hay una crítica muy grande ahí hacia los modelos cerrados, ¿no? Porque, o los modelos que tienen cierto tipo de moderación, porque no sé si vieron toda esta discusión alrededor de Gemini, ¿no? Que decían, bueno, Gemini es bueno, lo que lo hace malo son todas las restricciones que Google está poniendo para que no hable de ciertos temas, Claro. ¿no? Y lo mismo con OpenAI, porque dicen, bueno, estaba proponiendo cosas súper raras, ¿no? Digo, el escándalo más reciente fue esto de las imágenes que alguien le pedía, sí, hazme una imagen de los Founding Fathers, y las imágenes eran totalmente absurdas, ¿no? Era como, no, históricamente ni siquiera podía haber Founding Fathers con esas características que estás poniendo ahí en tu imagen. Con el pelo rosa y cosas así, ¿no? Eso. Sí, de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Diego? Que bueno, es interesante, o sea, creo que como hemos hablado cada una de las semanas, cada vez vamos entendiendo un poco más cómo van funcionando, ¿no? Cómo funcionan internamente las herramientas que nos generan ciertas respuestas y la evolución de las mismas. Lo estamos viendo en los últimos modelos de OpenAI, este proceso que tienen como de razonar. Me suena como algo muy similar a esa parte. O sea, fue interesante que las respuestas que te lancen al final tengan temas de credibilidad. Pues ahí viene como un poco más en nosotros, pues, sabes que leer, entender bien qué es lo que nos está dando, y esta parte crítica de autocorregir el prompt o incluso al LLM para que nos pueda generar como una respuesta un poco más similar a lo que estamos buscando y no nos quedemos nada más con lo último. Pero creo que apenas estamos como empezando a entender a profundidad cómo es que funcionan y cómo es que nos regresan las respuestas que nos dan, lo cual de igual forma es bueno. Y vamos a seguir viendo más evoluciones y seguramente vamos a seguir como trayendo papers en siguientes episodios que se van a contradecir bastante, ¿no? Como el que vimos la semana pasada. Porque pues en esta investigación vamos a seguir viendo cosas que no nos van a agradar o vamos a seguir viendo como ciertas cosas que se contraponen en la parte de la inteligencia o las respuestas que se generan o en este proceso que se va como dando para dar una respuesta, ¿no? En lo que de igual forma los van a seguir evolucionando, nuevos modelos van a seguir saliendo. Yo creo que todo esto al final, con todos estos aprendizajes, pues nos vamos a acercar bastante a tener una inteligencia artificial generativa mucho más grande. Sí, completamente de acuerdo. Y mucho más útil, ¿no? Porque te digo que parte de lo que ha pasado y me llama la atención esto que dicen es, pues ya tenemos más de 2 años con este tipo de cosas y no han cambiado las cosas radicalmente, ¿no? Así es. Probablemente si ponemos 2 puntitos, o sea, como el puntito de donde estábamos antes y donde estamos ahora, no es la curva exponencial que estamos diciendo, pero que bueno. se prometió o que esperamos. Pero eso es irónico, ¿no? Porque por otro lado, sí hay un impacto muy fuerte en algunas el mundo. cosas. O sea, es como... Pero yo lo veo más en la, ¿sabes? O sea, se están explorando y se está aplicando lo que nos llegó hace 2 años a otras áreas. Y estamos viendo el impacto de la aplicación de lo que tenemos a otras áreas. Claro, Pero todavía no tenemos la inteligencia artificial. O sea, yo recuerdo cuando salió ChatGPT, ¿sabes? Como el 3.5, fue como, no manches. Y ahorita no siento que los avances que estemos viendo sobre este sector sean exponenciales a lo que consideramos que iba a pasar hace 2 años. Lo que sí estamos viendo es esto que se nos presentó, se está empezando a aplicar en otras áreas que no imaginamos y estamos viendo el impacto de esa aplicación, pero no es que estemos viendo algo como wow en este momento, ¿sabes? Yo ya esperaría estar en otros lados y seguimos teniendo la promesa de carros autónomos que siguen matando gente porque los confunden o porque no los ven, porque hay neblina, o sea, seguimos con ciertos problemas que no se logran resolver. Sí, pero, o sea, a mí la parte irónica es esta tecnología que podemos decir que está en pañales, ya está teniendo un impacto
impacto bastante grande en algunas industrias, ¿no? Y por otro lado, como que a veces seguimos enfocados en decir, esto está en pañales. O sea, y parecería como la anécdota esta de las ranas, ¿no? Que están en el agua hirviendo, que no se dan cuenta que el agua ya está llegando a una temperatura donde estás a punto de quemarte, ¿no? En comida. Y probablemente o sea, es como, no sé si sea un bias mental que nos puede estar sucediendo, Claro. de estar teniendo esta señal. Por ejemplo, no sé si vieron la noticia de Google de el 25% del código nuevo que genera Alphabet ya está siendo generado por inteligencia artificial. Es un montón, ¿no? Código. O sea, si te das cuenta, ya de Google, o sea, en el tamaño que es, sí es un buen de código. Exacto. Y por otro lado, pues mantenemos este discurso de no, los LLMs pues tienen muchas deficiencias, alucinan un montón. O sea, está bien, porque pues es parte de lo que se necesita hacer para mejorarlos, pero siento que sí tenemos que tener ese contacto con la realidad de decir, sí está teniendo un impacto fuerte sobre algunas industrias muy específicas y cuáles son las consecuencias que eso va a tener sobre esas industrias y otras que estén asociadas, ¿no? Porque pues alrededor, creo que hace algunos años decían, ¿no? El software se está comiendo al mundo. No sé si podemos declarar que se lo comió completo. Y si el software se está comiendo al mundo y la AI o los LLMs se están comiendo al software, entonces eventualmente es probable que gran parte de lo que pues se comió el software, ahora vengan los LLMs a comérselo también. Claro, esa parte me gusta. Sí, porque tiene más de 12 años, 12, 13 años esa frase de el software está comiendo el mundo. Creo que ahorita sí estamos en la AI se está comiendo el software, porque ya estamos viendo como el impacto en empresas que están empezando a generar mucho más código, como Alphabet, que sacó esta semana estas cifras, del 25%. Y luego hay como especulaciones de si juntas los stats, entonces ahora ya entiendes por qué sacaron a todo el equipo de Python y todo eso. Bueno, no está confirmado, pero hay señales. Pero bueno, hay que seguir viendo cómo evoluciona. Creo que también uno de los problemas es esperar que la inteligencia artificial te va a resolver todas las cosas. Creo que todavía necesita como bastante observación humana. Te regresa algo, perfecto, me acabas de recortar 4 horas de mi día en trabajar, pero tengo que revisar lo que me estás dando para corregir algunas cosas. Y lo hemos platicado nosotros, ¿no? Yo trabajando con curso, tengo que revisar bien el código que me está dando para hacer algunas modificaciones, para hacer algunas como correcciones, para quitar algunas cosas que me está proponiendo, yo generar otras o seguir como puliendo el prompt para asegurar que el resultado sea el óptimo. No es que el código se genere solo y ya es un código funcional y ya lo tienes como todo resuelto, y tampoco es que si lo traspolas a otros lados, el resultado del trabajo de la AI pues sea 100% como reliable. Lo que sí creo es que te puede ayudar a como automatizar muchos procesos que eran manuales, y eso también te puede recortar muchas cosas. Y creo que ahí hay un valor agregado bastante alto, ¿no? O sea, sí he visto industrias y empresas que han automatizado muchos procesos y eso ha recortado mucha hora humana y hace que las personas puedan fijarse más en temas más productivos o de más impacto que estar haciendo estas cosas manuales y repetitivas durante mucho tiempo. O sea, ahí sí creo que hay un impacto bastante amplio y lo vamos a seguir viendo en diferentes industrias. ¿Qué opinas, Héctor? Sí, estoy pensando en eso de que dijo Alex, de la parte de ser como las ranas que se están quemando sin darse cuenta. Probablemente estamos en ese punto, ¿no? Porque van haciendo cambiecitos por todos lados, cuando de repente ya no vamos a poder escapar de esto, ¿no? Entonces probablemente estamos en esa etapa. Siento que estamos teniendo impacto por diferentes lados en poquito. Y algo que quería decir hace rato es que la curva exponencial o las curvas exponenciales no siempre son exponenciales del principio, ¿no? A veces empiezan así y luego se van para arriba. Entonces, probablemente sí estamos en este tipo de cosas, pero bueno, estamos intentando ponernos al día. Eso es bueno. Entonces, creo que mientras sigamos así, va a haber... Ahí es un poquito de esperanza. Perfecto. Entonces, para cerrar, señor Alex, tus pensamientos. No, me gustó mucho el programa de hoy y la verdad es que sí, aunque siento que estamos en esa olla con agua hirviendo o cada vez más calientita, y siento que hay oportunidades, ¿no? para mantenerse al día. Claro. Y porque obviamente tiene que haber algún diseño y algún desarrollo alrededor de cómo utilizar estas herramientas en el presente para pues generar el mejor cambio posible. Pero también siento que no hay suficiente, o sea, el blog post que escribió esta persona de OpenAI que se dedicaba a hacer los mecanismos de seguridad para evitar que la AGI se coma todo,
¿no? Sin ninguna restricción. Sí pues me puso a reflexionar sobre algunas consecuencias de segundo o tercer orden, ¿no? Y creo que sí es importante ahí que haya gente que esté pensando y haciendo cosas alrededor de cuáles son las consecuencias de que esto eventualmente cree una disrupción en esta o esta otra industria. Claro. Entonces, pues a lo mejor tenemos que eventualmente hacer algunos podcasts alrededor de ese tema, ¿no? Interesante. ¿Tú pensamientos para cerrar? No, lo mismo, o sea, creo que tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando y como hemos visto, actualizándonos todo, bueno, no todos los días, pero lo más que podamos para mantenernos a flote. Ese es mi pensamiento final. Tu cierre, perfecto. Pues de mi parte, entonces, cuéntenos en comentarios. ¿Utilizan AI en su flujo de trabajo, en su día a día? ¿Para qué lo utilizan? ¿Cómo han visto el impacto? ¿Positivo? ¿Negativo? Cuéntenos esa parte. Y nos estaremos viendo la siguiente semana para un siguiente episodio. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao.